Andrea, hola, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Buenos días, Tim. Hola. Buenos días. Esta va a ser una sesión un poquito distinta, porque la sesión va a ser hablada en español, pero traducida al inglés. ¿Por qué? Porque a Andrea le gusta mucho Angie, pero Angie no habla inglés, y entonces lo hacemos así, ¿no? So basically, this session is going to be different from the previous ones. It's going to be in Spanish translated into English because Andrea likes Angie very much, but Angie doesn't speak English, so we have to do it this way. Entonces podemos empezar. Empezamos. Andrea, cuéntanos un poquito tu situación. Pero, espera, So let's begin. And first of all, we will ask you, Andrea, to tell us a little bit about your situation, but yo he visto que tú me mandaste 4 kilómetros de correo electrónico. I've seen that you've sent us 4 kilometers of an email. Entonces ahora tienes que reducirlo en 70 metros. So now you have to reduce it to 70 meters. ¿Ok? 70 metros son como 3-4 minutos. And 70 meters means about 3 or 4 minutes. ¿Puedes hacerlo así resumido? Sí. Can you do it like that? A summary? Ok. Would you like me to talk just about the points, the physical aspects? ¿Prefieres que yo hable solamente sobre los puntos, estos aspectos físicos? No, tú me vas a decir todo, pero muy resumido. No, you're going to tell me everything, but in a big summary. No entres en los detalles, solo dime lo que pasa y ya está. Okay. Do not go into any details, just tell what's happening and that's it. So obviously there are some issues in my life which I try to work through quite a significant numbers of sessions before. Dice que tiene muchos problemas en su vida que intentaba arreglar, trabajar en muchas sesiones previas. And I feel that no matter what I do and how much I try, I still cannot regain control over my life. Y le parece que no importa lo que hace, lo que intenta hacer, no sabe, no puede tomar control de su vida. So I'm not sure if it's whether, some entities which we haven't found or some contracts or permissions I have not removed, or whether it's reinterference. Entonces no sabe si todavía hay algunas entidades o algunos contratos que no han sido destruidos o es una reinterferencia. I haven't been in a relationship for more than 6 years, so I've been single for a long time. Dice que no ha estado en una relación sentimental desde hace más o menos 6 años. I was never married, but I do have a son Nunca se ha casado, pero tiene un hijo. who is autistic. He's got Asperger's syndrome and ADHD, and showed a very, very violent behavior since he was very young and tried to kill me twice. El hijo tiene autismo, este síndrome de Asperger y ADHD, y mostraba estos comportamientos agresivos desde la edad pequeña, muy, muy joven, y intentó matarla 2 veces. There are health problems as well. Since childhood, there was a treatment I received I started receiving when I was 10 years old for a neuropsychiatric condition. Y también tiene problemas con salud. Desde niñez, desde cuando tuvo 10 años, recibió este tratamiento por una condición neuropsiquiátrica. I don't know exactly what it was, but I know I was under treatment for about 5 years. Ella no sabe de qué se trataba eso, pero recibió este tratamiento durante 5 años. In my body, there are problems related to bones and joints, and I have been diagnosed with arthritis and degeneration of joints. En su cuerpo físico tiene problemas con huesos y con articulaciones, tiene artritis, tiene degeneración de las articulaciones. I am struggling with a very poor coordination of my hands.
So the movement is very, very heavy and it lacks precision. I can easily go further than the object I need to touch actually, or I struggle typing. Tiene problemas con movimientos de las manos, por lo general no tiene precisión, etcétera. Entonces le cuesta mucho, por ejemplo, escribir algo en el ordenador. I struggle grabbing and picking things sometimes, or I simply drop them no matter they are big or small or light, or doesn't make any difference. Y le cuesta mucho coger objetos o a menudo se le caen, no importa si son más o menos pesados. I have been diagnosed with urinary incontinence. Y también tiene una incontinencia urinaria. Sí, no, I'm not 80 years old, obviously. Aunque obviamente no tiene 80 años. I'm struggling with weight. It's a massive problem because I gained like massive amounts of like more than 40 kilograms in a few months, especially since moving to the UK. Y tiene muchos problemas con pesos. Su peso subió muchísimo, de 35-40 kilogramos, especialmente durante los últimos meses, pero por lo general eso empezó cuando se trasladó a Inglaterra. The medical tests show no issue. However, I struggle. Losing weight is very difficult, to not say impossible, at the moment. Y las pruebas médicas dicen que no hay nada malo allí, pero le cuesta muchísimo bajar de peso. Es imposible para ella por ahora. Another thing I'm really struggling with is memory, because I have difficulty remembering names or places or facts or events, even recent. And I can't focus, I can't retain information. I think it's all connected. It goes on the memory here. Otra cosa es su memoria, le cuesta mucho, tiene muchas dificultades acordarse de nombres, de lugares, de eventos, de detalles. Por lo general, le cuesta mucho concentrarse y preservar la información. And I feel generally I'm not efficient, even if I'm a very good organizer and I plan everything properly. Somehow I don't have the energy, or I don't know, I have the determination, I don't know what's happening, that I can't manage things in time and the way I try to organize and plan them. Y tiene dificultades este problema con eficiencia. Por ejemplo, ella organiza cosas muy buenas, en una manera muy buena, etcétera, pero hay algo que le impide ejecutar estas cosas. Esto está conectado a lo mejor con pérdida de energía. And not at least, I'm struggling with insomnia. I can't sleep at night. Y también tiene problemas con insomnio, no duerme durante las noches. I'm trying to go to sleep early, but I'm more focused and active at night than during the day. I'm not sure if this is my normal rhythm or there's a condition there, a reason for that. Intenta ir a la cama temprano, pero no puede. Por lo general está más activa durante la noche y no sabe si es algo normal para ella o tiene alguna condición o de qué se trata. Like I said before, I did quite a big number of sessions previously. Y como ya ha dicho previamente, había hecho unas cuantas sesiones. In each one of them, we managed to reach some aspects, some entities, some contracts, but lately we found something, let's say, more consistent. Y en cada una llegaron a otras entidades, contratos, etcétera. Recientemente empezaron a llegar a algo más consistente. For example, we've reached Satan, we've reached Lucifer, we've reached Yahweh, and these are just a few of the entities still present, because we removed some contracts, but not all of them. Por ejemplo, encontraron a Satán, a Lucifer, a Yahweh, a estas entidades que todavía quedan presentes porque eliminaron unos cuantos contratos, pero no todos.
It appears they have a special interest in me for my abilities and my DNA. Parece que están interesadas estas entidades en ella por sus habilidades y por su ADN. It came out that my higher self is disconnected or his connections are not properly done. My subliminal part works experienced more on its own. Y parece que su ser superior está desconectado o estas conexiones no son buenas, que su parte subliminal tiene que hacerlo por sí misma, hacerlo todo. And while going under hypnosis the last few times, I noticed that there is something inside me that holds me back. Like I feel like numb or like half paralyzed. Like, yes, I want to do things. I order them to do something or to give me something. But in the same time, it's like I don't have that strength and determination. It's like something really holds me back. Y durante las últimas sesiones salió que cuando ella está bajo hipnosis, algo le impide hacer cosas, se siente entumecida o paralizada y no puede hacerlo. And I just wonder if there's something that it's maybe a contract there, and some influence exercised over me, practiced over me, or it's some kind of attachment that my subliminal part maybe developed in relation to these entities, whom he experienced with for such a long time. Se pregunta si es un apego que su parte subliminal ha creado con estas entidades durante todo este tiempo o si es otra cosa. Bueno, vamos. I will lie down if that's all right. ¿Se va a tumbar si está bien? Sí. Of course. Thank you. Gracias. Si puedes poner la pantalla no tan blurred, borrosa, mejor, porque no te vemos. If you could change, the blur, get rid of the blur on the screen, because we won't see you well. Oh, sorry, I need to go to the settings. Yes. 1 second, sorry. Okay. Ya está, ¿eh? Uh-huh. Perfect. Has hecho 500 metros, ¿eh? So you've done 500 meters. Yes, I think so, but I think that it's still a long way to go. So I'm very excited and happy today to see what will come out and what we can do today. Sí, creo que sí, pero hay mucho que hacer, entonces estoy muy emocionada a ver qué sale, qué vamos a hacer. No, verás que lo que hay que hacer simplemente es algo y punto. Y los puntos de referencias puede ser muchísimo, pero al final la causa es una. You'll see it's something that's it. You may have a lot of reference points, but it's always the same one cause. Ok, te voy a hacer ahora una inducción junta con Angie, corta y sin ninguna sugestión. So right now Kala will do a short induction for you and for Angie without any suggestions. Eso porque si tienes una alta susceptibilidad hipnótica, vas a entrar en hipnosis pronto. It's because if you have a high susceptibility, you can enter hypnosis very quickly. Y profundo. And deeply. Porque para hacer este tipo de sesiones necesitamos alta susceptibilidad e ir profundo en ambiente hipnótico. Because in order to do this type of sessions, we need high susceptibility. We need to go very deep into this environment. Si tú no ves nada o no sientes nada mientras o después haya contado, no te preocupes, quédate con los ojos cerrados y vas entrando en hipnosis durante la sesión. If you don't see anything during the countdown or after that, don't worry, just stay with your eyes closed and you will enter during the session. Okay. Así yo te voy a hacer unas preguntas de vez en cuando para ver si y cómo estás entrando en hipnosis.
In that case, I will ask you some questions from time to time just to see how well you're entering hypnosis. Pero, si mientras cuento ves algo o sientes algo, dímelo. But if you see or if you feel anything even during the countdown, let me know. Cuento de 10 a 1 y tú te relajas. I will count from 10 to 1 and you will relax. This part won't be translated. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¿En qué estás pensando? What are you thinking about? I'm just seeing Satan. He came, he said my left side, where I left him under a light sphere. And a curtain, a white curtain, put in front of me, like I can't see anything else in this area except him and what's in my left side. Estoy viendo a alguien a mi izquierda y también hay una cortina que me impide ver lo que más está más allá. Ok, dile a ese alguien que se ponga enfrente de ti. Okay, tell him to stand in front of you. Cuando Yeah, he's there, it's Satan. Está ahí es Satan. Es guapo. Is he handsome? He's trying, but it doesn't work out. Intenta ser guapo, pero eso no funciona. Descríbemelo. Describe him. I see him like energetically in a black shape. And when I check his DNA, I can see it's Satan. Yo estoy viendo su forma energética y cuando verifico su ADN siento que es Satan. ¿Cómo es en la cara? What does his face look like? Tries to be a bit like friendly, like we know each other, but it has a sarcastic smile on his face. Intenta ser amable como si nos conociéramos, pero tiene una sonrisa malvada, podemos decir, o sarcástica. Quiero probar tu canal telepático. I want to
test your telepathic channel. ¿Eh? Okay. Bien, quiero que lo canalices y quiero hablar con él a través de ti. I want you to channel him, and I'd like to talk to him through you. Okay. Déjame con él. Leave me with him. Satán. Satan, ¿Qué quieres? what do you want? ¿Sabes quién soy? Do you know who I am? Sí. Yes. No, no lo I knew sabes. you were coming. Yo supe que ibas a venir. No, no sabes quién soy. You don't know who I am. ¿Quién soy? Who am I? Alguien fuerte. Someone strong. Sí, soy Putin. Yes, I'm Putin. I know you're not Putin. No, no eres Putin. Don't try to make fun of me. No intentes burlarse de mí. ¿Y tú eres Satán? And are you Satan? Tú I te can be bien. whatever I want to be. Puedo ser lo que quiero. Bien, entonces sé una mierda. In this case, be a piece of shit. Muy bien, así me gustas. Que hueles fatal. That's what I like. When you smell bad. Bien, ¿cómo te voy a llamar ahora? I am what I want to be, not what you want me to be. Yo soy quien yo quiero ser, no quien tú quieres que yo sea. Error. You're wrong. Tú eres lo que Andrea quieres que tú seas. You are what Andrea wants you to be. Y ahora tú eres una mierda. And now you are a piece of shit. Una mierda This de is perro. different, but she doesn't know. Es diferente, pero ella no sabe. No, tú no puedes hablar porque la mierda no habla. No, you can talk because a piece of shit can't talk. Por eso ahora ya no puedes hablar. And that's why right now you can't talk. Solo puedes oler fatal. You can only smell awfully. Muy bien. Very Ah, good. ¿qué tal estás? How are you? ¿Te has enfadado? Are you angry? What do you think? ¿Qué piensas? ¿Quién eres? Who are you? Leave me alone. Déjame en paz. Te he dicho que no puedes hablar. I told you I told you can talk. You asked me. Pero me preguntaste. Pero te he dicho que no puedes hablar. But I told you can't talk. Me estás desobediendo. Estás desobediendo a Putin. You're disobedient to Putin. Te mando los tanques. I will send you tanks. ¿Eh? Satán. Satan? I don't care. No me importa. Ok, sigues hablando. Entonces tú lo has querido. Okay, you're still talking, so that's what you wanted. Prepárate a la guerra. Prepare yourself for a war. No, mejor, prepárate a la muerte. Oh, you should rather prepare yourself to die. Déjame con Andrea. Leave me with Andrea. Andrea desconecta. Disconnect. Andrea. Andrea, ¿qué tal, Andrea? How are you? Estoy bien. I'm okay. ¿Cómo te My sentías? heart is very fast, but it's been since the beginning, so it's normal, I think. Mi corazón late muy rápidamente, pero lo hacía desde el principio. Bueno, si late bien, si no late es mal. If it's beaten, it's okay. If it doesn't, then it's wrong. Ok, ¿cómo te sentías cuando lo canalizabas? And how did you feel while you were channeling him? I am okay, but I could feel his energy and his anger Estoy and bien, his thoughts. pero pude sentir su energía, su rabia y sus pensamientos. Ok, ahora volvamos atrás en el tiempo y vamos exactamente al momento donde la sesión está empezando. Okay, so now we're going back in time to the exact moment in which the session begins. ¿En qué estás pensando?
What are you thinking about? He's coming after me. Que va a venir por mí. Muy bien. Ahora, Angie, quiero que me canalices la parte subliminal de Andrea. Okay, Angie, now I would like you to channel Andrea's subliminal part. I'm shivering. My legs are... Estoy temblando. Mis Normal. piernas. Es normal. It's normal. ¿Tienes una mierda al lado? You have a piece of shit by your side. Andrea subliminal. Subliminal Andrea. Hola a todos. Hi everyone. Bună ziua. ¿Cómo estás? How are you? ¿Me extraña? Weird? ¿Hay alguien contigo? Is there someone with you? Hay mucho conmigo. There are many with me. El que huele fatal, ¿dónde está? And the one who smells awfully, where is he? Una parte vacía, It's an empty part. intocable, pero está ahí, creo. Untouchable, but I believe he is there. Me duele mi oído izquierdo, me duele mi cabeza, me duele todo el lado izquierdo, mi pierna, mi mano. I feel pain in the entire left part of me. My head, my leg, everything. Dile que se ponga delante de ti. Tell him to stand. Tell him to put himself in front of you. ¿Está? Is he there? Solo si me giro, pero no hacia mi derecha, solo hacia mi izquierda. Only if I turn, but not to my right, to my left. Ordénale de ponerse delante de ti. Order him to put himself in front of you. ¿Está? Is he there? Sí, Yes. ¿Qué te pasa? And what's happening? siento ¿Qué? ¿Estás bien? Are you okay? no, quiero llorar. No, Con muchas I ganas. I feel like crying a lot. Ok, llora si quieres, no pasa nada. If you want to, you can cry, don't worry. Descríbemelo mientras tanto. ¿Cómo es? And while you're doing that, describe him. How do you see him? Su piel es como pequeñas partículas que se entrelazan rápidamente. His skin is made of tiny particles which are entwining rapidly. Y su forma cambia todo el tiempo, sus facciones, no hay una sola, son muchas. And his form, his shape is changing all the time. He doesn't have only one faction, there are a lot of them. Creo que juega conmigo, creo que se burla de mí. And I believe he's playing with me, that he's making fun of me. Tócalo, tienes que leer su ADN, dime cómo es. Touch him, you have to read his DNA. Tell me what is he like. Tiene muchas partes humanas He's got many human parts y demoníacas, de maldad, de odio, de dolor. and demonic ones as well, of evil, of hatred. Ujú. Ok, pregúntale cómo se llama. Ask him about his name. Y dice Lux y se ríe muchísimo. Se ríe y se ríe de mí. He Es, says looks and he's laughing a lot. He's laughing at me. ¿Es luminoso o oscuro? Is he bright or dark? Ambos. Both. Quiero hablar con él a través de ti. I'd like to talk to him through you. Dime, pero tú qué estás viendo, Andrea física ahora. But first, physical Andrea, what are you seeing right now? I see myself like a subliminal me, yeah, like being confused, being disoriented, Estoy being viendo scared. a mí misma, mi parte subliminal, desorientada, confundida, con miedo. ¿Y ese ser cómo lo ves? And how do you see this being? It's like bigger, way bigger. It has like energy, like a big energetic shape, and I see like having a dark part, a black part, but he has as well like white parts on the sides, which he can change. He can. It's like in constant movement, changing its shape if he wants to.
Es mucho más grande, está en su forma energética y tiene partes negras como a sus lados, por adentro una parte blanca, pero estas partes pueden cambiar de lugar. todo el And tiempo. I see him like looking at the others, like being under him, like Satan and Lucifer, like he's the one behind them. This is how I feel. Y está mirando hacia los demás, o sea, Lucifer y Satán, él está detrás de ellos. Déjame con él. Andrea Subliminal. Andrea Subliminal, let me talk to him. Hola. Hi, ¿Tú eres el de antes? are you the same one as before? Yo soy el de siempre. I am the same one as always. ¿Y cómo te llamas? And what's your name? Lux. Pero el otro tenía otro nombre. But the other one had a different name. Depende de los ojos que me observan. It depends on the eyes that are observing me, Tu parte física. your physical part. ¿Cómo te ve? How does he see? El responsable de la maldad pura. As responsible for the pure evil. Ok, déjame con Angie. Leave me with Angie. Angie, desconecta. Disconnect Angie. ¿Qué tal, Angie? How are you? Muy denso, muy vacío, solo. Ujú. He's very dense and very empty. ¿Cómo lo ves tú? How do you see him? Es como si tomara muchas formas dentro de una sola, se va cambiando así rápidamente, Ujú. pero yo solo siento una gran energía. Ujú. It's as if he was taking different shapes within one shape, moving, changing constantly, but I only see one form, energy. Bueno, Andrea, ¿Sí? ahora quiero que tú canalices a mí, Andrea, now I would like you to channel me. ¿ok? Okay. Déjame conmigo mismo. Let me talk to myself. Calo, ¿Sí? Yes. ¿qué tal? How are you? Muy bien. Very good. Bueno, observa lo que está pasando. Observe what's happening. Mira a Andrea y mira a este ser delante de ella. Take a look at Andrea, take a look at this being in front of her. Andrea is very scared. It's like getting smaller and smaller and trying to hide. Andrea tiene muchísimo miedo, se hace más y más pequeña e intenta esconderse. She's like frightened about this being. Está aterrorizada por este ser. ¿Y este ser cómo es? And what is this being like? Powerful in relation to Andrea. Poderoso. ¿Qué forma It's Poderoso en relación con Andrea. ¿Qué forma tiene? La domino. What form does he have? Un domino. ¿Un dominó? No, it's like it's like he's got all the control over her. Él tiene todo control sobre ella. ¿Pero qué forma tiene He's ese ser? dominante. He's dominant, but what shape does he have? What form does he have? Invariable. It's changing. ¿Parece un hombre, un animal? ¿Qué se parece? Su forma está cambiando. Does he resemble a human, an animal? What does he look like? No, it's just like it's like a dense energy. No, Tiene, es solo una energía densa. ¿Tiene la forma de un cuerpo? No. Does he have a bodily form? Ok, Carlos, tócalo y dime qué forma tiene. Okay, Cal, touch him and tell me what's his form. Angie, desconecta, no sé si estás canalizando, desconecta. I don't know if you're channeling Angie, but disconnect. ¿Carlos? Oh, Carlos. Demónica.
demónica me viene. Ujú. Demónica. Is it demonic form? Carlos, no hables español. Don't speak in Spanish, Carlo. Eres rebelde, ¿eh? You're rebellious. Tienes que seguir las reglas. You have to follow the rules. Bien, déjame con Andrea. Leave me with Andrea. Andrea, desconecta. Disconnect Andrea. Okay. ¿Qué pasa, Andrea? What's happening, Andrea? When I stopped channeling, I felt like something came out of me like massively like that. It just felt like going down somehow. Ujú. Al desconectar, al terminar esta canalización, sentí que algo salió de mí así. ¿Cómo te sentías cuando me canalizabas? And what did you feel when you were channeling me? A lot of self-confidence and awareness and knowledge. Mucha confianza en sí mismo, conciencia, sabiduría. Ok, sigamos con este juego otro poquito más y luego vamos trabajando. Okay, we're going to play a little bit more and then we will work. Necesitamos hacer esto primero antes de realizar lo que tengo en la mente. Because we have to do that before we can realize what I have in my mind. ¿Te puedo usar, Evelina? ¿Sí? No sé para qué. Bueno, ahora quiero que canalices a Evelina. Now I would like you to channel Evelina. ¿Ok, Andrea? Okay. Ve, déjame con ella. Leave me with her. Evelina. Sí. Hola. Hi, ¿Cómo estás? how are you? Hola. Hi. Cheerful. ¿Cómo se siente una persona al ser canalizada? Alegre, what does it feel like to be channeled? It depends how it's done. I feel comfortable because Andrea opened for me a telepathic channel. Eso depende de la persona, de cómo se lo hace. Me siento cómoda porque Andrea abrió un canal telepático para mí. Muy bien, ahora observa este ser delante de ella. Dime cómo lo ves. Very good. Now observe this being in front Oh, of he's her. so How do you see ugly. him? It's tan feo. Pero descríbelo. ¿Feo cómo? Descríbeme la forma, la cara. Oh, I That's don't even how want I- to look at him. Ni quiero mirarla. Bueno, Evelina, ¿no quieres trabajar? You don't want to work, Evelina? Sí, pero... Bueno, trabaja Ok. entonces. Okay. Then work. Descríbelo. Describe him. He's big and ugly, and Es grande I y see feo. him like having not a shape, but like something in his face. He's like evil. Like see him with some like sharp teeth and showing all the evil inside him. Veo que no tiene forma. Hay algo con su cara, muestra sus dientes pequeñitos, hay algo malvado en él. ¿Y qué sensación te da? And what sensations do you feel? ¿Qué No, es- because I don't even want to be around him. Ya ni quiere estar cerca de él. I feel like cold. I feel like having chills. Tengo No me frío, tengo escalofríos. Ujú. I don't like him. ¿Y también tienes miedo? And are you scared as well? No, I'm not afraid, but I don't like being around Okay. him. No, no tengo miedo, pero no me gusta estar cerca de él. Muy bien. Entonces ahora dile a este ser que se ponga con la cabeza en el suelo y que levante las piernas arriba. Okay, so now tell this being to lie down with his head on his on the floor and to put his legs in the air. ¿Qué cosa sucede? ¿Qué pasa? What's happening? I see him like a pony, like something, like a little horse, with a tail and with his legs up like this. La estoy viendo como un caballo pequeñito, como este pony con sus piernas Bien. arriba. Ahora But di- in the same time, he's in the background, in his, how I perceived him at the beginning. Pero al fondo So está it's- como yo le percibí desde el principio. Ok, ahora dile que baile. Tell him to dance right now. Angie, ¿qué está haciendo?
What is he doing, Angie? Tiene que tomar la forma que ella le dice, pero es una broma para él también. Se ríe de esto. He has to take this shape she's telling him about, but he treats it like a joke. He's laughing. Bueno, It's the impression I have is that he's actually projecting an image, doing what I ask, but it's not him doing it. That's why I see him behind. La impresión que tengo es que él está proyectando una imagen de lo que yo le digo que tiene que hacer, pero él no lo hace, él está detrás. dile que se transforme en un cerdo. And tell him to transform himself into a pig. He tells me, "Who do you think you are? You really think I'm gonna do what you asked me? Who do you think you are? You can't order me." Me dice, ¿quién crees que eres? No puedes ordenarme cosas. Bien, cuando lo ves como un cerdo, dímelo. Okay, when you see him as a pig, tell me. He's turning that image into a pig, but not himself. Ujú. Está cambiando esta imagen en un cerdo, pero no está transformando a sí mismo. It's an image he's using, trying to trick me to say, yes, I'm doing this, but actually he doesn't. Es una imagen que él usa para intentar engañarme, para decirme sí, estoy haciendo lo que tú me dices, pero realmente él no lo hace. Esto es lo que te hace creer. That's what he makes you believe. Él ahora es un puerco porque tú le has dicho que es un puerco. Right now, he's a pork because you told him to be a pork. Porque si se lo está pasando così bien, entonces dile que si no quiere ser un puerco, que cambie forma, pero no lo tiene permitido. If he doesn't want to be a pork, tell him to change his form, but he's not allowed to. Ok, dime qué pasa. And tell me what's happening. He's laughing. He says, "You can't do this with me. Se está riendo You y don't dice know que how to do that. You can't do that with me." He says, se está riendo y dice que tú no puedes hacerlo conmigo. ¿Es un puerco o no es un puerco? And is he a pork or isn't? "No, he's not. He's the same energetic shape in the back." And he says, something like you're too small. You have no idea how to handle these things. No, está en la misma forma energética en el fondo y dice que eres demasiado pequeña, que no sabes cómo hacerlo. Ok, déjame con Andrea. Leave me with Andrea. Andrea, desconecta de Evelina. Disconnect from Evelina. Ok, Andrea, ¿cómo estás? How are you, Andrea? Estoy bien. Ok. I'm okay. Bueno, lo que hemos hecho ha sido ver esta entidad a través de varias personas. What we've just done was we took a look at this being through different people. Esa entidad ha sido ligeramente diferente y se ha comportado diferente según la persona que lo miraba. And this being was slightly different and behaved in a different way with each person that's been looking at him. Esto lo has notado, ¿no? You've noticed that, right? ¿O no? Or not? Sí. Ok. Yes. ¿Qué pasa? Que ese ser no está conectado con nosotros, está conectado contigo. What's happening? This being isn't connected with us. He's connected with you. Entonces, si él hace las cosas cuando nosotros las decimos, es porque lo hacemos a través de ti, con tu poder. So if he's doing things we are telling him to do, he's doing this through you, through your power. Ok, nosotros hemos demostrado cómo hacer las cosas sin tener miedo, pero cuando luego eso pasa a través de ti, pasa a través del miedo. We've shown you how to do that, but if this goes through you, it goes through fear as well. Y entonces las cosas cambian. And everything changes. El miedo es un elemento de control. Fear is part of control. A través del miedo pueden controlarte. They can control you through fear. No solo a través del miedo, pero el miedo es un instrumento. Not only through fear, but fear is one of the tools. Vamos a ver qué pasa si eliminamos este miedo. And let's see what will happen if we eliminate this fear.
¿Dónde sientes el miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo? In which part of your body are you feeling this fear? I don't feel it in my body, but I do see my subliminal part like trying to hold on to something and shaking and crying and be full of fear and just saying, I want to get rid of this. I'm frightened. I don't want this anymore. I just want my freedom back. I want to be free. No siento este miedo en mi cuerpo, pero veo mi parte subliminal que está llena de este miedo, que intenta agarrar algo y dice que no quiere más, no quiere esto. Y dime, ¿en qué parte del cuerpo está ese miedo? And tell me in which part of the body this fear is located. Andrea. Como from the belly up. Desde el ombligo hacia arriba. Ok, ahora dile a tu parte subliminal, que estás observando desde afuera de ti, que recoja toda esta energía de miedo en sus manos. Okay, so now tell your subliminal part, which you are observing from outside, to gather, to collect this entire fear with your hands. Cuando la recogida toda en sus manos, dímelo. And when it's collected in her hands entirely, let me know. He asked me how to do it, and he shows me his hands, because he's got like some handcuffs and chains on his hands, and he doesn't know how to move and what to do. Me pregunto cómo hacerlo porque tiene un tipo de esposas, de cadenas en sus manos, entonces no sabe cómo hacerlo. Ya no te observes desde afuera. Don't look at yourself from outside anymore. Toma tu posición. Take your position. Oh, ok. Muy bien. Ahora da igual que es tu parte subliminal. Eres tú y punto. So now it doesn't matter if it's your subliminal part, it's you. And Okay. that's it. Dime dónde sientes el miedo. Dímelo tú. And tell me, where do you feel this fear? From my stomach Ujú, and up, ujú. Desde el estómago hacia arriba, especially in my stomach. pero especialmente en el estómago. Muy bien. Recoge toda esa energía de miedo. Cuando la tengas en tus manos, dímelo. Okay, collect this entire energy of fear. When you have it in your hands, let me know. Muy bien. ¿La tienes? Do you have it? I do have it. I make it like a kind of ball, and I keep collecting it, but it's like it's keeps coming from the head somewhere. It's like it keeps renewing or producing itself. Sí, la tengo. Estoy formando una pelota de esta energía, pero sigue llegando desde mi cabeza, desde Ujú. alguna parte. Muy bien. Pues entonces hacemos esto. Abre un portal y apoya en este portal ese miedo que tienes en las manos. Okay, so we'll do one thing. Open a portal and, put this energy of fear you have in your hands on this portal. Ok. El portal va aspirando todo el miedo que tú produces. And that portal will aspire, will suck this entire energy Pero of fear, despacio. but slowly. Si no, luego te vas a cansar mucho. If not, you will get really tired. Muy bien. Cuando ves este flujo que se va afuera, dímelo. Okay, and when you will see this flow which is going out of you, tell me. Yes, I saw it. I can see it, and I see like it nearly pulled me as well. Sí, la estoy viendo y eso casi atrae a mí misma. Despacio. Slowly. Ahora entra en tu cabeza. And now enter into your head. Observa exactamente de dónde se crea, nace ese miedo. And observe where exactly this fear is created, is born. The information that comes to me is control mind, and I see like a black dot somewhere. It's like a little black ball. Ujú. La información que viene a mí es control mental y es como un punto negro pequeño. Ok. Este punto negro
es como un ordenador, digamos, que tiene un programa. This black dot is like a computer that has a program. Entonces, ¿cómo se dice? Te hace pensar en cosas que crean miedo. So it makes you think about things which create fear. Tú piensas en cosas que te dan miedo. So you are thinking about things which make you feel this fear. En pocas palabras, te hace producir miedo. Es tu propia energía. In summary, it makes you produce fear. It's your own creation energy. A través de un programa mental. Through a mental program. Ahora tienes que borrar esa aplicación. So now you have to delete this application. Muy bien. Pon la mano en esta pelota blue y desintégrala, cancélala. Put your hand on this dot and disintegrate it. Cancel that. Muy bien. Así. ¿Cómo la sientes? ¿Cálida o fría? Exactly like that. How do you feel it? Cold, hot? No, I feel it like spreading in some waves all around. So it's dissolving but spreading waves all around. Siento que está emanando, está expandiéndose en forma de unas ondas. O sea, se está está desapareciendo, pero emite estas ondas. Muy bien. Cuando haya desaparecido por completo y no la ves más y está completamente desintegrada, dímelo. Okay, so when it disappears completely, when it's completely disintegrated, let me know. I can't see anything right now. It's like a star that came in front of my eyes and turned into a white light and I can't see anything. Ahora no puedo ver nada. Es como si una estrella se acercó a mi cara y no veo nada. Dime si produces miedo. And tell me if you produce fear. ¿O se ha ido? Yes and no. No. Ok. Cuando se haya ido todo por el portal y ya no tengas miedo, avísame. Okay, so let me know when everything disappears in the portal and you no longer feel this fear. Oh, I can't see clearly. It's like I see myself still in this position, like being afraid, and I try to see the portal. I can't see clearly. It's like the scene in front of me. It's just slides in two, and I can see white in the left and black in the right, but I can't see through. It's like I can't see anything happening. I just know the portal is on the other side. No lo estoy viendo bien, todavía estoy viendo mi parte subliminal así haciéndose un ovillo, veo este portal, pero hay esta pantalla, a la izquierda está blanca, a la derecha es negra, siento y sé que este portal está por otro lado, pero no veo. Muy bien. Esas pantallas que ves es programación. Those screens you can see are a program. Ahora yo quiero que tú revoques todos los permisos que has dado para que este programa se instalara en tu mente. Now I want you to revoke all of your consents, agreements you've ever given for those programs to be installed in you. Y cuando diga 3, este programa se desinstala porque ya no tiene permisos. And when I say 3, those programs will be uninstalled because the agreement will no longer be there. Y las pantallas desaparecen. And those screens will disappear. Y el miedo no existe más. And fear doesn't exist anymore. Cuando diga 3. When I say 3. 1, 2, 3. Y voilà. ¿Qué ves ahora, Andrea? What do you see right now, Andrea? Another wave of light came and covered my eyes. Otra oleada de luz llegó y me cubrió los ojos. Vale. Elimina la luz por ahora. Eliminate this light for now. Normal, luz normal. Normal lighting right now. Ok. ¿Qué tal? How are you?
I'm okay. I'm seeing this entity laughing. He's sending all this so I can't see. Estoy viendo a esta entidad, se está riendo y él está mandando todas estas oladas, todo lo que me impide ver. Ok, bueno, si aún no lo has entendido, te explico que esta entidad está intentando usar otra vez tu propio poder. If you still haven't understood that, I will explain it one more time. This being is using your own power. Porque esa entidad sabe que tú eres tu poder. Because this being knows that you are your own power. Y todo lo que tú piensas, todo lo que tú quieres, lo creas. And everything you think, everything you want, you create. Entonces él se ríe para que tú pienses que tú eres ridícula, que has hecho una tontería y eso no sirve de nada. So he's laughing to make you think that you are ridiculous, that you've made something stupid, etc. Y si tú te lo crees, lo creas. And if you believe that, you create it. Y él te hace crear lo que él quiere, pero con tu poder, obviamente. And he wants you to create whatever he wants, but obviously with your own power. ¿Has visto qué listo es? Have you seen how clever he is? ¿Mm? Muy bien. Hasta el gato lo ha entendido. Very good. Even the cat understood. I understand what you tell me, but I don't know why I don't manage to do it. Sí, entiendo lo que dices, pero no logro hacerlo. Claro. Si tú dices que no logras hacerlo, pues no lo logras, porque lo creas tú misma. Sure, if you tell me you can't manage to do that, you won't do that because you're creating it yourself. Eres tu poder. You are your own power. Lo que dices se realiza. And so what you say is coming true. No digas I no puedo. tried No, so no, no, hard. no, don't try. Do it. Ok. Dime qué está sucediendo ahora. And tell me what's happening right now. Mira ese ser, ¿qué está haciendo? Take a look at this Right. being. What is he doing? Muy bien, muy bien, muy bien. Libera energía, muy bien. Very good. Set free this entire energy. Libera esta frustración que se escapa, muy bien. Set free this frustration which is leaving you right now. Very good. Muy bien, estás dando pasos adelante. Very good. You're moving forward. Muy bien. Very I good. want so badly to get free. Quiero liberarme realmente. Aún es pronto, aún hay sesión por hacer. It's still too early. You still have to do a session. No tengas prisa. Don't be hurried. Don't feel hurry. ¿Ok? Muy bien. Dime qué está haciendo ese ser. And tell me what is this being doing? ¿Eh? Bueno, tú lloras, no te preocupes. Okay, you can They're cry. Don't looking worry. at me crying. Could you repeat? He's standing there looking at me crying. I'm trying so hard and I don't know why I can't do things. Está ahí mirándome, llorando. Yo intento hacerlo. A ver, que lo estás interpretando al contrario. You are interpreting all that, on the contrary. No es que él te está haciendo llorar. Tú lloras porque estás desahogando energía. It's not that he is making you cry. You are crying because you are venting the energy. Si tú piensas que él te hace llorar, le estás dando poder y No, te hará llorar. No, If you I think said that he's making you cry, you're giving him your power. Solo tienes No, que I said solo he's tienes que looking at me. solo tienes que entender ese mecanismo y se soluciona por sí solo. You only have to understood this mechanism, and it will be solved on its own. Muy bien. Pues ahora, donde había todo ese miedo, lo vamos a rellenar con otra energía. So right now we will fill this place where that fear was with a different energy. Ahora quiero que tú crees energía
a la frecuencia de la seguridad. Now I want you to create energy on the frequency of security. Y te vas a sentir fuerte y segura. So you will feel strong and secure. Muy bien, así. Siente cómo esta seguridad se forma dentro de ti. Very good, like that. Feel how this security is forming itself in you. Muy bien. ¿Qué tal andas? How are you? I don't know. No sé. Pero va un poquito mejor, ¿no? But it's a little better, no? Sí. Ok, ya no te viene tanto de llorar, ¿no? So you now, right now, you don't feel like crying that much. No, but I don't trust that I will succeed. No, pero no tengo esta confianza que voy a hacerlo con éxito. ¿Te has dado cuenta de lo que has dicho? Do you know what you've just said? ¿Lo ves cómo te autoprogramas? Do you see how you program yourself? ¿Lo ves cómo usas tu mismo poder contra de ti? Do you see how you use your own power against you? ¿Lo ves? Bueno, entra otra vez en tu cabeza. Okay, get inside your head once again. Muy bien. Observa dónde están estos patrones de pensamientos que te hacen pensar que no puedes. Observe where are those thought patterns that make you think that you can't. Busca en tu cabeza. Look for them in your head. It's like a square of metallic wires, like metallic bars. Ujú. Se parece a un cuadrado con estos cables metálicos. Muy bien. Vamos a quitarlo. Very good. Let's take it out. Ahora quítalos todos. No lo quites. No, don't take it out. Tú ahora vas a dar la orden a quien te lo ha puesto de quitarlo. Now you will order the one who put it in you to take it out of you. Porque quien interfiere contigo, quien está en tu espacio, quien está bajo tu poder, se mueve bajo tu poder. Because whoever interferes in you, whoever is in your space, has to behave according to your power. Pero claro. Yes, he came and took it. Ujú. Sí, llegó y lo quitó. Oh. But to say not to worry that it's just like I removed one piece of. Pero dice que no debería preocuparse porque solamente quitó una parte. A ver, lo que él ha quitado es lo que tú has querido que quitara. ¿Ya está? Well, he took out what he wanted him to take out. Ordénale que quite todo. Tell him to take out everything. Muy bien. Así, todo. Y rápido. Very good, like that, and quickly, Así. Muy bien. like that. Dile que se ponga la cola en medio de las piernas, Tell him to put his tail between his legs, como los perros asustados. like scared dogs do. Ujú. Bueno, ¿qué estás viendo? What do you see? He's taking things out. ¿Está quitando cosas Ujú. de mí? But I see like he's taking out, he started from the head, but it's like it's all connected in my whole body. Empecé con la cabeza, pero todo está conectado por todas las partes de mi cuerpo. Claro. Ahora él se hace todo el trabajo y te quita todo. Sure, and now he's doing this entire work and takes it all out of you. ¿Dónde está? ¿A tu derecha o a tu izquierda? Where is he? On your left, on your right? Front right. Front right. In Okay. front? Ahora tú, con tu mano derecha, mientras trabaja, le das una bofetada. And right now, while he is working, with your right hand, you will slap him. Muy bien, así. Dile que trabaje. Bien. Very good, like that. He has to work. Good. ¿Qué ha pasado? Cuenta. What happened? Tell me. He's taking things out. ¿Está He's quitando not cosas? happy, but he's taking them out. No está contento, pero está haciéndolo. Para mí es demasiado contento. I think he's too happy. Dale otra bofetada. Slap him once again. Muy bien, así. Very good, like that. La cara de verde tiene que diventar rosa. His green face has to turn red. Oh, ¿qué tal? How are you?
I'm watching him. I want to make sure he's taking everything out. Le estoy observando, asegurándome que está quitándolo todo. ¿Cómo es en la cara? Quiero saberlo. And what is his face like? I want to know. Mira, vamos a hacer una cosa. Black, red, Ahora, black, red, black, red. espera. Wait. Angie, canalízalo. Angie, channel him. Empieza a canalizarlo en el momento de la bofetada. And start the channeling in the moment of this slapping. 1, 2, 3. Para. Stop that. Oh, así me gusta. Ahora tíralo por la cola. That's what I like. And now pull him by his tail. Venga, Andrea, tíralo. Andrea, do that. Pull. No me toques. Don't touch me. Tírale la cola, venga. Pull his tail. Más fuerte. No me Stronger. toques. Don't touch me. Andrea, cuéntame qué pasa. Andrea, tell me what's happening. I took him from the tail and I'm doing like this with him. Le coge por la cola y estoy haciendo esta cosa con él. Vale, pero también déjalo trabajar, ¿eh? Okay, but also let him work. No creas que todo esto es cierto. No me toques. No me golpees. Te vas a arrepentir. Do not believe that everything is certain. Don't touch me. You will regret that. Él no Oh. estará ahí para protegerte. Vas a tener miedo y vas a suplicar. No me toques. He's not here to protect you. You will be afraid and you will beg. Oh, Don't touch qué miedo, Andrea, qué miedo. Oh, No, so I will scary. not be afraid forever. No voy a tener Shut miedo up para and siempre. doing job. Cállate y haz tu trabajo. No, no Que me luego, temes a mí. que no luego- me temes a mí. Me voy y te va a buscar para matarte, qué miedo. Oh, how scary! I will go and will look for you to kill you. Dale otra Un bofetada. circo lleno de Slap him payasos. once again. Muy bien, así. No me toques. You knew very Do well not this punch time me. will come. Enough. Ya es bastante. Sabes que este tiempo va a venir. Dale otra. Once again. Así, muy bien. Like that. Very Y good. otra. And once again. Don't do Así, You've muy done bien. enough. Otra. And once again. Once again. Así, mátalo. Kill him. Like that. Venga, amenázalo ahora. En cuanto te Puede ser. amenace, dale otra bofetada. And whenever he threatens you, slap him again. Ok, venga, sigue trabajando tú, ¿eh? Keep working. Muy bien. Andrea, dime qué pasa. I Andrea, don't tell me like what's doing happening. That. But I've tolerated this too long. Lo he Too tolerado, long. It's enough. Enough is enough. lo he tolerado durante demasiado tiempo. Ya es bastante. And you're No. not there to threaten me because the moment I stand up, you will kneel before me. Y no me You will never amenaces. dare to touch me again. No me amenaces porque cuando yo me pongo derecha, tú vas a estar en rodillas delante de mí. Andrea, dile que se pare un momento. Andrea, tell him to stop for a moment. Quiero que te quedes aún conectada. I want you to still be connected with him. Todavía no ha terminado el trabajo. Because the work still Say isn't he's done. still here. He's still here. Todavía está aquí. Dile que llame a su jefe. Tell him to call his boss. Ese Satán, Lux, Lucifer y lo que sea. The Satan, Lux, Lucifer, whoever. Venga, delante de ti, ahora mismo. In front of you right now. Cuando lo veas, dímelo. Let me know when you see him. ¿Lo ves? Do you see him? Andrea. I see him here, but I see them like it's. I don't know how to explain. Like they're connected, like they're one. But I can see the looks. I can see Satan. I can see Lucifer. All three of them. Les estoy viendo los tres, Lux, Satan, Lucifer están conectados. Vale, no pasa. Recuerda, perdón. Recuerda que solo si ellos están conectados contigo, tú puedes mandarlos. Recuérdalo. Remember that if they are connected with you, you can order them to do things. Porque el momento que ellos se desconectan de ti, o tú de ellos, que es lo mismo, ellos no van a existir más. When they disconnect from you, or you disconnect from them, which is the same thing, they won't exist anymore. ¿De acuerdo?
All right. Muy bien. Entonces por I ahora... see somebody else. Can I tell you? Y también estoy viendo alguien más. Muy bien, dime quién es. Who is he? It's Yahweh, and he's dying laughing when he sees what I do to these ones. Yahweh se está riendo tanto cuando está viendo lo que estoy haciendo con estos tres. ¿Pero quién es? But who is he? Yahweh. Oh, perdón. Ya ve. He's enjoying what Ya, the ya. others Dile are que se getting. ponga delante de ti, por favor. Está gozando de todo eso. Tell him to stand in front of you. Ok, cuando esté delante de ti... What? He asked for it. Oh, así me gustas, cuando te Video. ríes. Oh. That's what I like. You are laughing. Cuando esté delante de ti Yahvé, Dios del universo, de no sé qué, dímelo. And when this Yahweh, this God of the universe, is in front of you, let me know. He's here. He's so stupid. He's saying, "What have I done?" Está aquí, está tan estúpido y dice, ¿qué he hecho? Muy bien. Ahora, cuando diga 3, Angie lo va a canalizar y deja a este pobre ahí sufriendo. So right now, when I say 3, Angie will channel him and will leave that poor one. 1, suffering. 2, 3. Ay, ay, ay. Qué bonito. Me encanta mi trabajo, me encanta. How nice. I love my job. Y a ti también, ¿eh? And you love yours as well, right? ¿Qué estás viendo, Mil Andrea? formas, mil nombres, mil necesidades. Está en su mente, soy su mente, es ella, no soy yo. My forms, necessities, etc. are in her. It's her, not me. Ya ve, no es el momento de la poesía ahora, ¿eh? It's not time for poetry, Yahweh. Andrea, dime qué estás viendo. Andrea, what do you see? He's not happy. I see him here in front of me, but he said, if I didn't laugh so hard, you wouldn't even notice that I was there enjoying the show. And now I'm here because of that. Está delante de mí y me dijo que si no estuviera riéndome tanto, no se diera cuenta de todo lo que está Bueno. pasando. Recuerda que todo lo que te va a decir lo va a hacer para que tú te lo crees y te pueda controlar con tu mismo poder. Recuérdalo. Remember that everything he says, he does to make you believe that, so that he can do things with your power. Remember that. Muy bien. Pues ahora vamos a jugar con él para que tú ejerzas tu poder y aprendas a utilizarlo. So right now we are going to play with him so that you can make use of your power and so that you learn how to use that. Con Satán ya lo has hecho. You've already done it with Satan. Muy bien. Además, dile que se ponga de rodillas, ya que está mirando. Okay, and tell him to put himself on his knees. Muy bien. Cuando esté de rodillas, dímelo. He is. Sí, está. Muy bien. Y ahora vamos a jugar con Yahvé. Now we're going to play with Yahweh. Piénsate, Yahvé. Tienes a Yahvé delante. Think about it. You've got Yahweh in front of you. Oh, eso no pasa con nadie, ¿eh? It doesn't happen with anyone. Es importante, ¿eh? Yeah, we know each other. I've got him before. It's not Sí, our nos- first chat. Si nos conocemos, ya le encontré antes, no es la primera vez que estamos hablando. Ok, pues ahora, como tú has aprendido en esta sesión a usar tu poder, úsalo. Invéntate lo que sea. Haz lo que sea con él. Juega. Okay, so now that you know how to use your power, as you've already done in this session, do that. Está to him. canalizado por Angie, entonces puede gritar, puede reír, puede llorar, puede hacer todo lo que tú quieras que haga. He's being channeled by Angie, so he can cry, he can shout, he can do whatever you want him to do. Es Hazlo. todo tuyo. It's all Hazlo, yours. Do that. hazlo. Mira cómo se enfada, mira. Look how angry he gets. Venga, Andrea, pásatelo bien. Andrea, have fun. I can have fun, but I'm not interested in having fun with such creatures. I want you to put in front of me right now everything you've stolen from me. during my all experiences, all over the time, everywhere.
Now, Puedo I want pasarlo to talk. bien. Puedo pasarlo bien, pero eso no me interesa. Quiero que pones delante de mí todo lo que has robado de mí durante todas las existencias. Le tienes miedo a la oscuridad, por eso no haces nada. No, You're tú scared tienes, of tú tienes darkness. que hacerlo. ¡Nada! Ahora. You have to do that right now. No. Venga, venga, que se enfada, venga. Come on, make him angry. Estoy esperando. Yeah, I'm Hazlo. waiting. Do that. I don't have time. I said now. No tengo tiempo, te dije ahora. ¡Hazlo! Do it. ¡Hazlo! Saca Do it. tu mugre, tu oscuridad, a la que le temes. Hazlo conmigo. Hazlo. Take out this spell, this fear of darkness you have. Do that with me. Andrea, ¿por qué no empiezas tapándole la boca? Andrea, why won't you, cover his mouth? ¿Por qué no le cortas la respiración? Why won't you, cut I his slapped him breathing? in the face and I said he's taking advantage because I do not want to harm others, but this doesn't mean I can't do it. He needs to obey and he needs to do what I'm asking him to. No lo entendí bien. Todo le di una bofetada en Vale. la cara. ¿Qué te pasa, ya ve? What's happening, Yaja? Que tiene miedo a ser mala. Tiene miedo a ser It's sexual. not Tiene miedo. miedo a la perversión. Tiene miedo. She's afraid of being bad, of being sexual, of being perverse. She's afraid. Ya ve, es que ya... ya ve, es que ya no te cree. Yaja, it's that she doesn't No se believe you permite anymore. ser mala. Por eso no me toca. This Por is eso not no lo fear, hace. this is a She's choice. scared of being bad, and that's why she's not touching you. Llama a su padre aquí. Andrea, Llámalo. Andrea, Call your father here. quémalo, Andrea, quémalo. Burn him. So I didn't understand to ask who. Quémalo, Burn him. con fuego. Fire. Muy bien, así. Quémalo. Like that. Muy bien, así se calla un poco. So he finally shut up a little bit. And you will talk when I allow you to talk. You're not allowed to talk. Y vamos a hablar cuando yo te digo, ahora no te permito hablar. Veo que respira demasiado, Andrea, ¿sabes? I think he's breathing too much, Andrea, Córtale la respiración. Cut his breathing, stop his breathing. Lo veo con demasiada energía todavía. And I see that he still got too much energy. Córtale la comunicación con tu energía. Cut his communication with your energy. Déjalo sin energía. Leave him without energy. I'm cutting all the strings with him now. Estoy All of them. cortando todos los hilos que tengo. Bueno, no de lo conexión cortes, con no lo él. cortes, ciérralos. Just close them. Don't cut them. Ok. Deja que hable un momento. Allow him to talk just for a moment. Ya ve. Ya ve. ¿Me oyes? And Do you answer, hear me? Carlo. ¿Eh? ¿Qué? Escucho, sí. ¿Qué has dicho, Andrea? I can hear you. What did you I say, told Andrea? him I allowed him to answer your questions and I ordered him to answer. Le dije que le permito responder a tus preguntas. Ujú, Que ok, puede gracias. hablar. Gracias. ¿Qué tal, ya ve? How are you, Yakfa? Esperando. I'm waiting. ¿Esperas el autobús? You're waiting for a bus? ¿A dónde quieres ir? Mierda. Go to hell. ¿Me estás amenazando? You're threatening me? No me estoy expresando. No, I'm expressing myself. Andrea, me está amenazando. Andrea, he's threatening me. ¿Qué He's hacemos? got a lot of nerve. I think he doesn't know what he's doing. No creo que no sabe qué está haciendo. Ujú. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Do you know what we're going to do right now? Vamos a acabar con él para siempre.
We're going to ¿Qué? finish him forever. Miedo tengo. I'm so scared. ¿Ok, Andrea? Okay, Andrea? I've never been so ready. Mañana Nunca he estado más Ujú. lista para eso. Ok. Ahora lo vamos a destruir. Bueno, lo vas a destruir. Okay, right now you will destroy him. Des- estará cuando lo... Cállate. Shut, Cállale la boca, Andrea, si no aquí no podemos trabajar. shut his mouth, Andrea, because... Shut up, Yahweh. Ok. Cállate, Muy Yahweh. bien. Perfecto. Bueno, ya ve. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. Ah, bueno, cuando destruyes a alguien, simplemente le estás quitando todos los permisos que le diste para estar en ti en cualquier momento. When you are destroying someone, you're just revoking permissions you've ever given them to be with you. Entonces, en el momento que se los quitas todos, no puede estar en tu espacio y desaparece. So when you revoke them, that being can't stay in your space and disappears. Pero, antes de hacerlo, quiero que vayamos a ver, por curiosidad, cuándo le has dado este permiso, cómo y por qué. But before you do that, out of curiosity, I'd like to see when you gave him this permission and how and why. Angie, desconecta. Disconnect Angie. Angie, desconecta. Angie, Sí, ¿temblabas? Were you sí, shaking? está peleando. ¿Cómo? Está peleando. Yeah, he's fighting. O sea, consigo mismo, ¿no? With himself. ¿Y qué tal? ¿Puedes aguantarlo? Sí, Ok. Could you stand that? Yes. Canaliza, otra vez. Channel him once again. Voilà. Ok. Muy bien, Andrea, vamos atrás en el tiempo. Andrea, we're going back in time. Vamos al momento en el que tú diste los permisos a ese ser la primera vez. We're going to a time in which you gave your permissions to that being for the first time. ¿Dónde estás, Andrea? Where are you, Andrea? When you asked the question first time, I went to a memory, a scene I've seen before. Cuando me lo preguntaste por la primera vez, me fue a un recuerdo que he visto antes. When he approached me, I was like a child, and he approached me. Yo era un niño o una niña y él se acercó a mí. After giving permission to the other entities, and he told me that I looked lonely and not in a happy place, and he could show me a better place. Era después de los otros permisos que di a otros seres y él se acercó y me dijo que era sola y que él pudo enseñarme lugares más bonitos. Observa tú por qué le diste permiso y ya está, porque así vamos adelante con el trabajo. Venga. Okay, just observe when you gave him this permission. See, yes, when I agreed to stay in that place where he took me. Cuando estaba de acuerdo de quedarme en este lugar donde él me llevó. ¿Pero por qué estuviste de acuerdo? ¿Te gustaba más este lugar? But why did you agree? You like that other place better? Because I was lost, like in darkness, and I had met other entities, and I gave permissions there, and I was still lost and lonely and unhappy, and he took me from that numb, dark place and showed me what they show, something like a so-called paradise, like a beautiful wait. place. Porque estaba perdida en un lugar oscuro, vinieron otros seres, le di permiso, pero seguía sintiéndome sola, infeliz, entonces él llegó, me llevó a este lugar como paraíso. Ok, te sentiste sola, te mostraron el paraíso, bueno, todo un engaño.
Okay, you felt alone, he showed you paradise, it was all a lie. Bueno, obviamente tienes que darle permiso porque sin tu poder no poder entrar en tu espacio. But obviously you had to give him permission because without your power he couldn't stay in your space. No estás tú en ese espacio, es que ellos entran en ti y crean esta co-creación. It's not that you are in this space, they enter yours and create this co-creation. Bueno, es la misma cosa pero vista de la perspectiva opuesta. It's the same thing but seen from a different perspective. Ok, perfecto. Volvamos al presente de donde te estoy hablando. Okay, and now we're going back to the present moment from which I'm talking to you. Ahora sincronízate con mi cuenta. And now synchronize yourself with my counting. Cuando yo diga 3, tú quitas todos los permisos y autorizaciones que diste a todos estos seres. When I say 3, you will revoke all of those agreements and permissions you have given to those beings. Ready? Yes. 1, 2, 3. ¿Qué estás viendo, Andrea? And what do you see, Andrea? They are very angry. Están muy enojados. ¿Todavía siguen ahí? They are still there? They are like Satan and Lucifer are disappearing. Like they are turning into kind of dust, light, something. They vanish. Satan y Lucifer están desapareciendo, están transformándose en un tipo de polvo. Ujú. The Lux is fighting. Lux está luchando. Déjale la palabra, a ver qué dice. Let him talk, just to see what he says. Dile que pueda hablar. Tell him he can talk. Estás en tu lecho de muerte. You are dying. I will return. Voy a volver. Desconecta, Andrea. Disconnect, Andrea. Desconecta. Es Angie que lo está canalizando. Angie is channeling him. Desconecta, Andrea. Okay. Disconnect, Andrea. Dale el golpe de gracia. Just kick him. Todos los permisos tienes que eliminar. You have Todos. to eliminate all of the permissions, all of them. ¿Ok? I revoke all the permissions ever given. Absolutely all of them. Estoy quitando todos los permisos. Eso se hace en un momento. Es un ¿cómo se dice? Un acto de voluntad. You're doing it. You have to do that all at once. It's an act of will. Venga, cuando diga 3. When I say 3. 1, 2, 3. Angie, desconecta. Disconnect, Angie. 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 ¿Qué tal? Sí. Ujú. How are you? Bien, pero él está viejo y llorando. I'm okay, but he is old and he's crying. Andrea, ¿qué pasa? What's happening, Andrea? I see the Lux leaving. Veo que Lux sale. Like he opened himself a portal and he's going. Se abrió un portal y se va. Like running, but I have the feeling that he still got something because he's not going with fear or with. He's going confident 100% that he's back. Está Y vuelve corriendo, pero siento que todavía tiene algo porque no sale con este miedo. Está 100% confidente que iba a volver. No, no es que él está confidente que va a volver. Es que tú piensas que va a volver. No, it's not that he is confident he will come back. You think he will come back. ¿Lo has entendido? Did you understand that? Échalo.
kick him out. Para siempre. Forever. Venga, vamos, Andrea. Let's go, Andrea. Fuera. Out. Y ahora que está fuera, vamos otra vez al tiempo donde estuvimos antes a ver dónde diste los permisos. Vamos a ver cómo ha cambiado ahora la cosa en el pasado. And now that he's out, let's go back to the moment in which you gave your permission once again, just to see how everything changed. Bueno, eres niña. ¿Y qué está pasando ahora? You're a child, and what's happening right now? Andrea. I see myself walking in that dark forest. Estoy viendo a mí misma andando por un bosque negro, oscuro. ¿Y qué pasa? And what's happening? I see these beings around me trying to approach me. Estoy viendo estos seres cerca de mí intentando acercarse a mí. Pero I'm just like turning my back and I walk and I just let them be and talk and hang around and I mind my own road, my own way. Pero les doy a la espalda y yo voy, les permito hablar, etcétera, pero concentro en mí, en este camino. ¿Lo ves? Es que ya no están entrando porque no se lo permites, pero siguen estando allí, intentándolo. Pues no. You see, now they don't enter because they don't have permission, but they are still close to you trying to do that. No. Destruílos. Destroy them. Todos esos permisos tienes que revocarlos. All of them, you have to revoke all of those permissions. Venga, Andrea. Cuando diga 3, los destruyes. But I did. Pero lo hice. Pues si están ahí, no lo hiciste. If they are there, you haven't done it. Hazlo ahora, cuando diga 3. Do it right now, when I say 3. Ellos no existen más. They don't exist anymore. 2, 3. Oh, ahora. Now. Now. ¿Qué estás viendo? What do you see? Mejor dicho, ¿qué no estás viendo? Avanti. Or rather, I should say, what aren't you seeing? I feel like it seems like the whole scene got lighter. Parece que toda esta escena ahora está más clara. Ok, volvamos al presente de donde te estoy hablando y dime qué ves. We're going back to the present moment from which I'm talking to you and tell me, what do you see? Oh, it's un reptiloid staying in the right side. A la derecha hay un reptiloide de pie. Bueno, cuando tú And digas... the name of Yahweh still comes up. Y todavía viene este nombre llave. Yo te lo he dicho lo que tienes que hacer. Si no lo quieres hacer, yo no puedo obligarte, obviamente. Pero I told you what you did. have to do. If you don't want to do that, I can't make you do it. I did that. I don't know why he's still here. Pero lo hice. I revoked it Entonces, for everybody. No sé from por qué all todavía times. está aquí. Lo revoqué para todos. Angie, déjame con su parte subliminal. Angie, let me talk to her subliminal part. Andrea subliminal. Subliminal Andrea, yes. Bien, ahora vete a la causa esotérica, directa. ¿Del por qué no le quitas todos los permisos? Now go to the direct subliminal cause for which you're not revoking all of those permissions. Dime. Tell me. Tengo verdadero miedo, mucho miedo. You have a real fear, a lot of fear. ¿Y qué esperas en quitártelo o a modificarlo? And what are you waiting for? Es que no sale. It just doesn't get out. Si tú dices que no sale, no sale. If you says it doesn't get out, it won't. Por Ya eso. no sé qué más hacer. Por eso. I don't know what else to do. No sabes qué más hacer. Claro, entonces no vas a saber lo que haces. ¿Por qué te programas automáticamente? I don't know what to do. Okay, so we won't know what to do. Why are you programming yourself? Dime que está saliendo el miedo. Dímelo. Tell me that the fear is going out. Dime de qué parte de tu cuerpo.
¿De qué parte de tu cuerpo está saliendo? Tell me from which part of your body this fear is leaving. De todas partes, de cabeza, mi pecho, mis piernas, todo. From everywhere. Head, chest, legs, everywhere. ¡Oh, Pero bueno, muy bien! Very good. ¿Qué? Vuelvo a sentirlo, aun cuando ya salió. But I still feel it, even though it left. No. No lo digas. Don't say that. Mira, entra otra vez en tu cabeza. Entra en tu cabeza, entra. Get inside your head once again. Busca estas programaciones que tienes en la cabeza. Look for those programs you have in your head. Esta forma de hablar. Busca el programa y bórralo. This way of talking. Look for this program and delete it. ¡Ya! Now. ¿Qué has hecho? What have you done? Muchas partículas explotaron y desaparecieron. A lot of particles exploded and disappeared. Muy bien. Cuando lo ves nada más, dímelo. Oh, very good. So let me know when you won't see that anymore. Solo veo cómo sale de mi cuerpo. I can only see it leaving my body. Bueno, cuando todo ha salido, cuando ya no ves nada, dímelo. When everything left your body, when you don't see anything else, let me know. Justo ahora. Just now. Perfecto. Perfect. Muy bien. Very good. ¿Qué tal, Andrea, física? How are you, Andrea? Physical Andrea? When the subliminal part said that it's all out, I felt like another body of mine just pulled out and left. Cuando ella dijo que esto salió de mi cuerpo, yo sentí como si una parte de mi cuerpo subliminal dejó. Es tu miedo, tu energía de miedo. It's your fear, it's your energy of fear. Muy bien. ¿Y tu programación? And your program. Very good. Energía mental. Mental energy. Muy bien, así. Very good. ¿Cómo te sientes ahora? How do you feel right now? Released. Muy bien. Y dime, ¿ves a alguien ahí? And do you see anyone there? No. Muy bien. Very good. ¿Sabes? Y ahora que estás como vacía, te rellenas de felicidad. And right now that when you are empty, you fill yourself with happiness. Y ahora eres una mujer feliz. And right now you are a happy woman. Muy bien. Very good. ¿Qué tal? How are you? I feel this joy and happiness inside, and it's like I feel like crying because I feel like so much has gone out. Siento esta alegría y esta felicidad por adentro y tengo ganas de llorar porque siento que tantas cosas salieron de mí. Esta felicidad ahora va a aumentar de intensidad. And now this happiness will get more and more intense. Y eres muy feliz. And you are very happy. Así. Angie, ¿puedes desconectar? Angie, you can disconnect. Bien. ¿Qué tal, Andrea? How are you, Andrea? Muy bien. Very good. Ahora observa tu futuro. And now observe your future. ¿Cómo ves tu vida sentimental? How do you see your romantic life? Si es que la quieres, obviamente. Obviously, if that's what you want. I see something like I'm in front of a house with a young child. Me veo delante de una casa con un niño pequeño. Ah, sí, qué bien. ¿Cuántos años tiene tu hijo? I don't want kids. Pero no quiero hijos. Bueno, cambia el futuro, entonces cámbialo. No, So change the future. 3-4 years, yeah, and I see like a man, but it's like
I see just the shape of a very powerful man somewhere looking at us, watching us. Y también va a un hombre como una sombra de un hombre muy poderoso observándonos. Bueno, ok. Observa ahora. Pero I see him like in gray, like he's there but he's not there. I don't know how to explain it. It's weird. Anyway, it's No sé, no like sé, I'm alone with the child, but he's watching. no sé explicarlo. Él está gris, como si estuviera y no estuviera allí. Yo estoy solo con este niño, pero él está mirándonos. Dime si te sientes enamorada. Tell me if you feel that you're in love. No. Bueno, ok. Vida sentimental, no. Perfecto. Muy bien. Okay, so no sentimental life. Perfect, very good. Así, mira, que así no vas a tener problemas seguro. That way you won't have any problems, that's for sure. Muy bien. Solucionados todos los problemas. All of the problems are solved. Ok. ¿Qué más? Dime cómo ves, cómo sientes tus articulaciones y tus huesos. And tell me, how do you feel your joints and your bones? I see like a kind of energy around my hands, Veo un tipo de energía en mis manos, Ujú. but I don't know what it is. pero no sé qué es. Bueno, no importa. Dime cómo sientes las manos. It doesn't matter, just tell me how you feel your hands. Yeah, I can move them easily. And I see that energy in my hands, like I hold it and I can do something with it. Sí, puedo moverlas fácilmente y siento como esta energía en mis manos, la veo, puedo hacer algo con eso. Qué bien. Pues por ahora no vamos a ver qué es porque si no, no terminamos nunca. Very good. Right now we want to see what it is because if we do that we won't finish. También porque primero tienes que metabolizar esa sesión. And also you have to metabolize this session. Observa si te ves incontinente. And tell me if you still have this incontinence. O si no lo ves, dime que no lo ves. I think If you no, don't see it. I don't know. ¿No? No lo sabes. No Vale. sé, creo que no. Ok, nada. ¿Cómo ves tu peso corporal? And how do you feel your weight? It's okay. I keep seeing myself in that image with that child. Está bien, sigo viéndome en esta imagen con este niño. Pero tu Pero, físico... you know, when I look at it closer, I look at myself and I actually saw my mom. Pero cuando lo estoy viendo, lo estoy mirando mejor, veo a mi madre. puede ser que tu hijo es la reencarnación de tu madre en una vida pasada, pero no vamos a investigarlo ahora porque no. It can be that your child is a reincarnation of your mother from previous life, for example, but we want to check that because we don't have time. Vale, dime cómo ves tu cuerpo. How do you see your body? It's better. It's fit. It's slimmer. ¿Está mejor? ¿Está más delgado? Ok, dime cómo te ves de memoria. And how do you see your memory? I see datas like this in front of me. Ujú. Estoy viendo datos delante de Perfecto, mí. muy bien. Dime si te ves dormir bien. Perfect. And tell me if you see that you sleep well. Yep. Sí. Perfecto, muy bien, ya está. Okay, so that's it. Ahora tienes que metabolizar esta sesión sin prisa. So now you have to metabolize this session, but don't hurry. Ahora tu cuerpo y el cuerpo de Angie empiezan a despertarse. And now your body and Angie's body begin to wake up. Sientes que tu cuerpo se está haciendo cada vez más ligero. And you feel that your body is becoming lighter and lighter Y fuerte. and strong. Sientes la fuerza que vuelve a tus músculos. You feel the strength in your muscles. Y tienes ganas de bailar y correr, te sientes fuerte. And you feel like dancing and running. You are strong. Y también eres feliz. And you are happy as well. Muy feliz. Very happy. Demasiado feliz.
Too happy. No, demasiado no. Well, maybe not too happy. Normal. Normally. Feliz, normal. Normally happy. Bueno, feliz como tú quieras. You can be happy however you want. Muy bien. Open your eyes. Abre los ojos. Ay, 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 ay. Tú a mí me has hecho perder kilos. You made me lose kilograms. I told you it will not be easy. Te lo dije Common question. que eso no iba a ser fácil. Evelina y Angie están sudando. Están todas sudadas. Evelina and Angie are covered in sweat. Ay, perdóname, Angie. Sorry, Angie. Bueno, Angie, ¿qué tal? Thank you, Evelyn. Sorry, Angie. Good. ¿Bien? ¿Y tú, Evelina? Bien. Bien. ¿Qué tal, Andrea? How are you, Andrea? A bit dizzy. Un poco con vertigo. Bueno, normal. ¿Y estado de ánimo? It's normal. And your mood? I'm okay. Estoy okay. Estoy bien. ¿Sensación física? Physical sensations? No, I'm okay. I'm okay. I'm just like, trying to believe that this is finally over, Estoy bien, solamente estoy can't wait. intentando crear que todo ya terminó, de verdad. Ok, estás creando una duda, muy bien. No, you're creating a doubt, very good. Bueno, tú decides, No, tú decides, tú eres creadora tú, ¿eh? No. You're the creator, so you decide. Claro, ahora lo que te voy a decir es que en la dimensión física tenemos una línea temporal que no podemos deformar y todo tiene un tiempo. Entonces tienes un tiempo ahora de asimilación de la sesión. In this physical space, there is a timeline which can't be deformed, so you need time to assimilate the session. No pienses en la sesión, no pienses en las interferencias. En este periodo, no pienses en nada. Vívete tu vida y verás que será todo muy fluido. Don't think about the session, about the entities, don't think about anything in this period, just live your life and everything will flow. Ok, pues nada, ¿publicamos esta sesión? Do we publish this session? Yes, we can publish it, of course, but with a blurred face, if that's all right. Thank you. Sí, podemos publicar la sesión, por supuesto, pero con la cara tapada. Es que ya no tapamos más las caras. But we don't cover the faces anymore. Hemos, yes, hemos cambiado la regla. We've changed the rules. No, pero no pasa nada. Si quieres que tapamos la cara, obviamente te tapamos la cara. No, I wouldn't mind. It's just that I'm really determined to continue as a telepath, and be a support for others. And I don't want people to create various thoughts before starting working, That's the only thing. I don't mind at a personal level if we publish it or not. A nivel personal eso no me importaría, pero estoy determinada, quiero seguir trabajando como soporte, entonces no quiero que los demás crean los pensamientos, empiezan a pensar cosas antes de que nosotros empezamos. Bueno, tienen que aprender ellos a no crear de esta manera, como tú lo aprendiste en esta sesión. Well, it's them who have to learn how to not create in this way, just like you learned that yourself in the session. Bueno, como tú quieras, vamos a tapar la cara y ya está. But we do it the way you want, we will cover your face and that's it. Muy Thank bien. you. Gracias. Gracias a ti, voy a cortar la grabación, no te vayas. Chao. Thank you, I will stop the recording, but don't go away for now. Don't go. Ya estaba con la mano en el ratón. No, espera. You've already had your hand Espera. on the button, just wait. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros
tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión, y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. ¿Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades? Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado
para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga. Así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando. Se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia, y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional, no permite la desconexión con el ser. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir,
porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. No, no importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. ¿Mm? Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad persona, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de estos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades,
por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla
como conocimiento, como investigación. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. Son pepitas de oro. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. Esa sí que es información de oro.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, que en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. Y entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Eh, Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Gracias por vuestra atención y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlos. Dziękujemy. Chao. Ciao.